Vamos a continuar con nuestra siguiente ponente de la jornada, que es Ivette Vilar, con su seminario Adaptando un departamento de calidad a la revolución de la IA, un caso práctico de cómo trabajan en Edicom. Ivette es coalid en Edicom, lógicamente. Tiene formación en ingeniería del software y ha desarrollado su carrera profesional con una marcadísima orientación hacia la calidad. Su experiencia técnica en el desarrollo de software le ha permitido comprender en profundidad todo el proceso y cómo integrar estas prácticas de testing en todas sus fases. Actualmente lidera el departamento de calidad en Edicom y define la estrategia global para ayudar a garantizar la excelencia en sus productos. Concibe la calidad como un concepto estratégico y transversal. No solo vale comprobar y automatizar, sino también asegurar que el conocimiento y el estado de cada producto estén siempre disponibles y actualizados para poder tomar decisiones objetivas, reaccionar con muchísima rapidez ante cualquier imprevisto que pueda surgir y diseñar estrategias sólidas que mantengan el valor y la competitividad de los productos. Encantadísimos de tenerte en VLC Testing, Ivette. Muchas gracias, Alicia. Vale, pues nada, Alicia, muchísimas gracias por esta introducción que has hecho. Muchas gracias también a la organización pues, por tenerme aquí hoy. Voy a empezar con la presentación, que bueno, has hecho ahí más o menos de qué va bastante bien. Entonces, bueno, como ha comentado Alicia, yo soy Ivette Vilar, soy la responsable del departamento de calidad aquí en Edicom. Algunos nos conocerán por nuestro logo que vemos a la izquierda y ahora nos empezarán a ver con el logo que están viendo aquí a la derecha. Aprovecho para comentar que hemos renovado nuestra imagen, pero mantenemos nuestra esencia y también pues todo el compromiso con la excelencia de todo lo que nosotros hacemos, tanto productos como servicios y en general de todo nuestro buen hacer. Entonces, para los que nos están conociendo hoy por primera vez o para refrescar un poco de a qué nos dedicamos aquí en Edicom, quiénes somos, entonces nosotros somos una multinacional con delegaciones en diferentes geografías, somos una empresa valenciana y nos dedicamos a la creación de productos software y también de servicios para la integración de datos entre empresas. Entonces, indudablemente contamos con proyectos de integración de datos, proyectos de facturación electrónica y EDI en más de 85 países del mundo y también para más de 17.000 clientes. Entonces, nuestra misión siempre es asegurar pues, que facilitamos la transformación digital de las empresas pues, a través de soluciones que son innovadoras con la máxima calidad posible. Entonces, todos los departamentos que tenemos en Edicom, que hoy hablaré específicamente de tres, el mío de calidad incluido, pues todos aportamos también desde diferentes perspectivas para alcanzar esta calidad, ¿vale? Esta misión y este objetivo que nosotros tenemos en general como empresa. Y hoy les vengo a contar un poco más de cómo nosotros trabajamos en el departamento de calidad. Entonces, para empezar y poner en contexto, y voy a hacerlo de una manera muy resumida con el ecosistema que nosotros tenemos en Edicom. Entonces, nosotros manejamos más de 200 productos y servicios digitales que tenemos activos, o sea, que tenemos vivos, que tenemos evolucionando y también que tenemos manteniendo. Entonces, tenemos cientos de funcionalidades, como comentaba, que están evolucionando día a día por más de 100 desarrolladores en el departamento de I+D. Y después a eso se le suma que también tenemos despliegues a producción periódicos, en algunos casos también diarios, para esos más de 17.000 clientes que comentaba pues, al inicio. Entonces, por tanto, podrán ver que es un ecosistema pues, bastante grande, bastante complejo, y donde todos estos productos y servicios que comentaba, pues al final también tienen integraciones entre ellos, hablan entre ellos. Entonces, bueno, es un ecosistema pues, bastante importante. Entonces, en comparación al equipo de desarrollo, ¿vale? El de calidad, el mío es mucho más compacto, ¿vale? Nosotros somos 11 QAs, esto por decisión estratégica, pero tenemos un alcance muy transversal dentro de la empresa y también con una misión muy clara que es mantener la calidad de todo este ecosistema sin frenar su velocidad, sin nosotros convertirnos en un cuello de botella. Entonces, a esta realidad, pues también se le suma que esos más de 100 desarrolladores que comentaba, a día de hoy también se están apoyando en la inteligencia artificial en su proceso de creación de software. Entonces, esto se traduce en que lo que hacen, pues lo hacen de manera más productiva, de manera más eficiente y también, indudablemente, liberan las funcionalidades muchísimo más rápido en comparación a cómo se hacía anteriormente. Entonces, antes de continuar, a mí también me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque es importante tener presente y a lo largo de la presentación y para lo que vengo a contar hoy,
en que nosotros somos una empresa de producto. Entonces, como empresa de producto, para nosotros la calidad, pues indudablemente es asegurar que todos estos productos pues cumplen con lo que se debe hacer, con las necesidades de nuestros clientes, que las funcionalidades se comportan como se tienen que comportar, tenemos pruebas manuales, pruebas automatizadas que respaldan y verifican estas funcionalidades, pero la calidad también para nosotros es asegurar que el conocimiento de estos productos también está gestionado, ¿vale? Que está centralizado, que está al alcance de todos, que está estructurado también de una manera que nos permita explotarlo, ¿vale? Porque normalmente cuando hablamos de gestión del conocimiento, a lo mejor a todos nos viene a la cabeza pues típicos ficheros Word con un montón de información que se terminan quedando obsoletos. Entonces, para nosotros esto es muy importante que lo podamos gestionar también por el tipo de empresa que nosotros somos. Entonces, a lo largo de la presentación y lo que voy a contar, verán que en nuestra metodología hablo mucho de esto porque es uno de los puntos más importantes del trabajo que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, hoy les vengo a hablar de cómo nosotros hemos adaptado nuestro departamento de calidad a toda esta revolución que está teniendo la inteligencia artificial para que no nos convirtamos en un cuello de botella en comparación a lo que comentaba de que el desarrollo pues al final va liberando todo mucho más rápido, todo está cogiendo muchísima velocidad y nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces, para contarlo de una manera ordenada y también pues bastante simplificada y directa al grano, voy a hacer un recorrido por las etapas de nuestro ciclo de vida de testing, ¿vale? Análisis, diseño, pruebas y mantenimiento, que también lo he simplificado bastante pues para que sea más sencillo de entender, pero voy a poner foco en enseñar cómo nosotros hemos incorporado la inteligencia artificial en tareas específicas para ayudarnos justamente a esto, ¿vale? Para que podamos coger más velocidad, podamos acelerar, pero sin penalizar nuestra misión, que es al final asegurar que todo tenga calidad. Entonces, voy a contar lo que nosotros hacemos. Algunos, pues que a lo mejor tengan empresas del estilo que manejen productos, pues seguramente esto les puede aportar muchas ideas. A los que no, igualmente puede servir de inspiración o pueden sacar también bastantes ideas de cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en estos aspectos. También voy a dar ejemplos concretos. Nosotros tenemos otras líneas de, vamos a llamarlo innovación con la inteligencia artificial, pero voy a contar las que sí o sí ahora pues nos están funcionando bien, porque como han comentado también otros compañeros, incluso en las ponencias de ayer, la inteligencia artificial al final pues está evolucionando igualmente bastante y entonces para nosotros es muy importante ahora mismo en el punto en el que está usarla para cosas que desde el día 1 nos van a aportar valor. Entonces tenemos otras líneas que ahora igualmente haré mención, que son pues líneas un poco más amplias a nivel de automatizaciones, a nivel de generación de código, pero por el momento seguimos trabajándolas, ¿vale? Porque con la inteligencia artificial pues hay que ir con cuidado, hay que asegurarse de que le dices exactamente qué es lo que necesitas y ahora mismo pues está en un punto donde para nosotros no está en la madurez que necesitamos para esas actuaciones. Entonces, sin embargo, sí que voy a contar en las que a nosotros a día de hoy nos está aportando mucho valor. Vale, entonces, para empezar, y bueno, para todos, el comienzo está en la etapa de análisis, ¿vale? Entonces, en el ICON nosotros trabajamos con una metodología de BDD, ¿vale? De Behavior Driven Development, porque en nuestro contexto la calidad no trabaja sola. Aquí hablo de 3 departamentos dentro de DICOM, en realidad somos muchos más departamentos, o sea, el departamento comercial, plataforma, etcétera, pero estos son los que sobre todo trabajamos en este punto de análisis. Entonces, nosotros tenemos nuestro departamento de consultoría que viene a representar esta figura de negocio, que son las personas que están de primera mano con el cliente, ¿vale? Que tienen la relación con el cliente y, consecuentemente, conocen de primera mano las necesidades del cliente y tienen de primera mano los requisitos en funcionalidades que se necesitan. Después tenemos también nuestro departamento de desarrollo que, bueno, al final se encargan de materializar todo esto en software que van creando, en servicios que van creando. Y después estamos nosotros en el departamento de calidad, que nosotros ya nos encargamos de verificar que lo que se está desarrollando va acorde a lo que está pidiendo negocio. Y después también nos aseguramos de que la gestión del conocimiento de los productos con todas estas
funcionalidades, evoluciones que se van haciendo, también se está llevando a cabo, ¿vale? Y se está gestionando de una manera correcta. Entonces, pese a que estamos todos juntos, por supuesto, cada departamento también tiene sus objetivos claros, ¿vale? Pero participan en un mismo flujo y, por tanto, como cada uno a lo mejor puede hablar un diferente idioma, pues indudablemente nosotros utilizamos Gherkin, ¿vale? Gherkin es la manera en la que nosotros establecemos puentes entre estos departamentos para que todos tengamos el mismo entendimiento y que a lo mejor no nos perdamos en el camino con entender cosas de una manera diferente. Entonces, nuestro punto de partida, nosotros cuando estamos, por ejemplo, en un sprint o vamos a empezar un sprint, nosotros lo primero que hacemos es tener una reunión a 3 bandas, que algunos conocerán, pues la típica reunión de 3 amigos, los 3 amigos, ¿no? Donde se juntan esos 3 perfiles para hablar y algunas veces pues queda muy guay decir lo que se tiene esta reunión, pero la realidad es que no se termina teniendo. En nuestro caso, esta reunión es obligatoria, es imprescindible, por como comentaba, ¿no? La manera en la que nosotros dentro de DICOM estamos estructurados. Entonces, esta es una reunión que nosotros tenemos antes de empezar un siguiente sprint para hacer una puesta en común, para hacer un entendimiento común de qué es lo que se necesita de cara a desarrollar en el siguiente sprint, de qué funcionalidades estamos hablando, cuáles son los requisitos. Entonces, tenemos esta reunión para entenderlo todo muy bien. ¿Vale? Entonces, la realidad en esta reunión también, y para los que sí que la hayan tenido, pues seguramente estarán de acuerdo conmigo, es que si estamos hablando de un producto que es pequeño o un producto que ya está llegando a su fase final y en la que a lo mejor en la reunión no hay mucho de lo que hablar o está el producto en mantenimiento, esta reunión suele ser bastante ligera, suele ser bastante fácil de llevar, fácil de procesar, pero cuando estamos hablando de productos que apenas están empezando o están en sus fases iniciales, aquí es cuando esto se puede complicar. Y bueno, se complica bastante, ¿vale? Son reuniones que se hacen más densas, donde se trata muchísima información y al final, si no encontramos la manera de gestionarlas adecuadamente, pues pueden incluso llegar a ser bastante abrumadoras. Entonces, nosotros aquí identificamos un punto claro donde necesitábamos ayuda, ¿vale? Porque al final volvemos a lo mismo. Son muchos desarrolladores, mucha información, ellos tienen muchísima capacidad, entonces nosotros, con las personas que somos, necesitamos también llevar el ritmo, ¿vale? Y incluso, o sea, nosotros en EDICOM nunca tenemos ningún problema para crecer, es más, siempre estamos buscando perfiles y aprovecho para comentar que también buscamos perfiles de automatización de QA y funcionales también, pero sí que es verdad que lo que para nosotros no tiene sentido es que si hay 100 desarrolladores tienen que haber 100 QAs, eso no tiene sentido. Entonces nosotros tenemos que encontrar la manera para que todo sea sostenible y que nosotros también, sumándonos a la ola de la inteligencia artificial, del apoyo que proporciona la inteligencia artificial, podamos seguir trabajando de la misma manera sin esa necesidad de tener que sobredimensionar el equipo, ¿vale? Por eso comentaba que somos los que somos, pero por una decisión estratégica de que queremos ser así. Entonces, nosotros aquí, como comentaba, sí que identificamos un punto claro donde la inteligencia artificial nos podía ayudar a la hora de tener estas reuniones. Entonces, nosotros de la manera que lo hacemos, y esto es muy sencillo, muy directo al grano, es que lo primero que hacemos es utilizar la funcionalidad de transcripciones que tienen estas herramientas comunicativas que tenemos, como Teams, como Zoom, ¿vale? Nosotros utilizamos las transcripciones. Entonces, no utilizamos el resumen que nos genera la inteligencia artificial de esas transcripciones, sino literal la transcripción de todas las personas que están participando en la reunión, qué es lo que está diciendo cada una de esas personas. Entonces, con esto lo que conseguimos, primero, porque al final esto no viene a ser como un asistente, conseguimos primero poder estar verdaderamente atentos a la reunión. ¿Qué es lo que suele ocurrir en reuniones de este estilo? Que al final tú estás ahí, estás tomando nota de las cosas que se están diciendo o en tu ordenador o lo que sea, pero estás tomando nota y mientras tomas nota te estás perdiendo las cosas que se están comentando, ¿vale? Porque ninguno somos capaces de ir tomando apuntes mientras estamos escuchando y siguiendo, o sea, eso es muy difícil. Entonces, lo que suele ocurrir es que te pierdes información importante que se está hablando en esta reunión, ¿vale? Entonces, nosotros usamos esta transcripción. Y a lo largo de la presentación van a ver, lo pongo como punto de partida, porque vamos a ver cómo esta transcripción va mutando en las diferentes etapas y qué vamos consiguiendo a raíz de esto. Entonces, aquí en concreto he dejado un pequeño trozo donde hablamos de una funcionalidad
donde es, si creamos una ejecución de un plan de prueba, quiero poder añadir variables de entorno, que principalmente se van a usar en las automatizaciones, y también hay una variable de entorno en concreta que debe de ser obligatoria. Entonces, esta descripción tiene sentido porque nosotros también utilizamos una herramienta nuestra interna donde hacemos toda esta gestión de la calidad, donde tenemos pues toda la organización de este conocimiento de los productos, planes de prueba, ejecuciones, métricas, vamos, tenemos un montón de cosas. Entonces, esta es una funcionalidad nueva para añadir en esta aplicación. De acuerdo, entonces, dicho esto, nosotros en la etapa de análisis y como empresa de producto, y por eso quería matizarlo, una tarea muy importante que hacemos aquí es que una vez tenemos esta reunión, nosotros toda esta información la tenemos que procesar. Y nosotros toda esta información la tenemos que organizar de una manera que esté muy estructurada y que a futuro nos permita poder aprovecharnos de esta información y poder explotar esta información. Entonces, nosotros esto lo logramos con las épicas y las historias de usuario. Digamos que nuestra estructura de ese conocimiento lo hacemos con épicas e historias de usuario. Entonces, para nosotros una historia de usuario es una funcionalidad concreta y una épica ya lo que hace es englobar varias historias de usuario, varias funcionalidades. Entonces, por poner un ejemplo, a lo mejor yo tengo la épica de mi sección de gestión de los planes de prueba, y dentro de esa épica yo voy a tener diferentes usuarios historias de usuario para todas las funcionalidades que puedo hacer con la gestión de planes de prueba. Pues a lo mejor una historia de usuario puede ser, quiero poder crear un plan de prueba, quiero poder eliminar un plan de prueba si no existen ejecuciones, etc., etc. ¿Vale? Entonces, nosotros una vez sabemos que en la etapa de análisis tenemos que coger todo lo que hemos hablado en esta reunión y lo tenemos que procesar y lo tenemos que organizar de esta manera, pues como comentaba, si son reuniones muy extensas, este trabajo es largo, este trabajo lleva mucho tiempo. Entonces, en este punto dijimos, de alguna manera, la inteligencia artificial nos debe de poder ayudar a hacer esta labor, ¿vale? Y una labor que es muy importante para nosotros. Entonces, nosotros esto lo conseguimos apoyándonos en la inteligencia artificial para que nos ayude a hacer esta categorización. Entonces, este es un ejemplo de cómo pasamos de la transcripción, que nosotros se la damos como input a la inteligencia artificial, a una categorización donde la inteligencia artificial me sugiere una épica, una historia de usuario, y en la descripción lo que hace es que me agrupa todos los requisitos que hablamos en la reunión sobre esa historia de usuario en concreto, sobre esa funcionalidad. Aquí cabe destacar que otra de las cosas que utiliza la inteligencia artificial para poder hacerme esta propuesta es que utiliza como contexto todas las épicas y todas las historias de usuario que ya existen para mi producto, ¿vale? Entonces, al tenerlo todo estructurado desde el principio, ir un poco creando todo ese conocimiento del producto, cuando yo hablaba de permitir explotarlo, me refería a esto, que también, por ejemplo, lo podamos utilizar como contexto para la inteligencia artificial y así, de una manera muy coherente, es capaz de sugerirme, pues mira, debería ser esta épica y debería de ser esta historia de usuario, ¿vale? Sea una épica historia de usuario que ya exista o a lo mejor una completamente nueva, ¿vale? Si no es capaz de identificar nada que se haya hecho en torno a eso. Y después otro punto también muy importante a comentar aquí, y es que esto también ha acarreado que nosotros pues tengamos que hacer una concienciación internamente del equipo y seguir unas buenas prácticas a la hora de tener estas reuniones, ¿vale? Porque pues al final la inteligencia artificial es inteligente, pero tampoco es tan inteligente. Entonces, hay veces que a lo mejor esa transcripción, pues te topas con que tiene palabras extrañas, ¿vale? Has dicho una palabra a lo mejor ahí en inglés o algo así y te escribe pues lo que ha podido entender, o a lo mejor qué ocurre si estás hablando y estás con un ping-pong debatiendo sobre una funcionalidad. Pues nosotros aquí sí que implementamos una serie de buenas prácticas en las que nos aseguramos de que si estamos hablando de una tarea concreta, decimos el identificador de la tarea, que es incluso el primer punto que vemos aquí, el primer parámetro del Task ID, porque si está hablando de una tarea que ya existe, vamos a hablar del identificador, porque después tenemos integraciones ahí con la tarea. Pero también si a lo mejor estamos dentro de un debate sobre una funcionalidad, nos aseguramos que cuando ya hemos concluido, nosotros decimos, vale, pues entonces concluimos que esto es lo que queremos, ¿vale? Entonces, eso también hay un punto en el que si lo quieres usar, pues te tienes que asegurar
de que si estás teniendo estas conversaciones, pues saber que hay una transcripción que está ocurriendo por detrás y una transcripción que posteriormente vamos a utilizar. Entonces nos aseguramos de que esto también ocurra, ¿vale? Esto ya es un poco lo que nosotros dentro del equipo de calidad pues tenemos establecido. Vale. Esto es un ejemplo del prompt que nosotros utilizamos, porque al final esto por detrás lo que tiene son prompts, ¿vale? Nosotros sí tenemos nuestra herramienta, hacemos todas estas integraciones de ve a la base de datos, mírame las épicas que ya existen, las historias de usuario, qué descripción tiene y demás, pero no deja de ser una ingeniería de prompts, ¿vale? Entonces, estos prompts son muy grandes. Creo que ayer había una charla donde hablaba de todo esto y hablaba de que, como comentaba, pues la inteligencia artificial es tonta, ¿no? Lo describía así de esa manera el compañero, y es que es así, tú a la inteligencia artificial le tienes que decir exactamente qué es lo que quieres, cómo lo quieres, qué es lo que debe utilizar, pues esto se traduce en un prompt bastante grande. No voy a entrar en el prompt, porque si no esto puede ser una charla completamente diferente sobre ingeniería de prompts, pero al final de esto pues sí que voy a dejar mis datos, entonces el que sí que esté interesado en conocer un poco más el prompt, que le pueda servir de inspiración para después adaptarlo a su flujo, que me escriba y se lo envío. Tanto este como todos los demás que iremos viendo, pues van a ver ahí el circulito de donde hay un prompt por detrás, entonces si les interesa, me pueden escribir y lo puedo enviar. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en la etapa de análisis. Entonces, por resumir, tenemos estas reuniones donde hablamos de requisitos, nosotros necesitamos procesar toda la información tratada en esta reunión, entonces nos apoyamos en la inteligencia artificial. Primero para generar la transcripción, que nos sirva como un asistente que sabemos que está ahí tomando nota, y después para que esa transcripción y todo eso que se ha hablado nos ayude a procesarlo para poder generar pues esa estructura, esa categorización de épicas historias de usuario. Y también antes de continuar, otro punto muy importante y muy buena práctica que nosotros tenemos incorporada es que la palabra clave para mí es sugiere. La inteligencia artificial nos sugiere cosas, ¿vale? Pero nosotros después lo que tenemos que hacer es verificar qué es lo que nos está sugiriendo, ¿vale? Verificar si la épica que nos está sugiriendo es la que queremos, porque a lo mejor queremos otra diferente, ¿vale? Porque esta organización también es muy subjetiva, muy conceptual. Lo mismo con la historia de usuario. Ver en la descripción que nos hace un resumen de estos son todos los requisitos, todo lo que hemos hablado, verificar que no se ha dejado nada por el camino, ¿vale? Pero al final no es lo mismo tú tener que hacer eso desde cero, sabiendo que seguramente te has perdido información por el camino porque estás tomando nota, a tener algo donde solo tengas que verificarlo y ya encargarte de enriquecerlo o de ajustar cosas. Entonces ahí es donde está el valor para nosotros. No partimos de un lienzo en blanco, ¿vale? Y esto lo voy a decir muchas veces a lo largo de la presentación. Para mí el valor está en no partir de un lienzo en blanco y verificar y enriquecer todo lo que me sugiere. Vale, cuando nos adentramos nosotros en la etapa de diseño, este es el momento en el que nosotros ya para cada una de esas historias de usuario, el siguiente paso que tenemos que hacer es, vale, ahora necesitamos generar, necesitamos diseñar los casos de prueba que van a certificar estas historias de usuario. Entonces, digamos que le añadimos un punto más a esa gestión del conocimiento de los productos que nosotros hacemos. Épicas, historia de usuario, y ahora le metemos los casos de prueba. Porque al final para nosotros los casos de prueba son una verificación específica de un requisito en concreto, ¿vale? Un caso de prueba puede ser su lado positivo o su lado negativo, pero al final son requisitos específicos, ¿vale? Muchísimo más ampliados, muchísimas más cosas, pero esa es la traducción que a nosotros nos gusta hacer. Entonces, el siguiente punto en el que nosotros nos apoyamos en la inteligencia artificial, y esto creo que lo hacemos todos, es, vale, ayúdame a generar esos casos de prueba, ¿vale? Entonces, como anteriormente nosotros en la historia de usuario ya tenemos esa descripción de todo lo que hemos hablado, todos esos requisitos, nosotros nos apoyamos en la inteligencia artificial para que nos ayude a generar casos de prueba, nos ayude a sugerir casos de prueba para esa funcionalidad de la que hemos hablado, ¿vale? Entonces, aquí he puesto 4, en realidad, con la transcripción y con lo que hemos hablado aquí, me ha sugerido como 15 casos de prueba, porque nosotros también en el prompt, aquí hay un prompt por detrás, nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que nos sugiera todo tipo de pruebas. Por ejemplo, si estamos ante un producto que es multiplataforma o no, ¿vale? Él asume, vale, pues asumo que todo es multiplataforma, entonces yo te voy a sugerir casos de prueba acorde a esta funcionalidad si estuvieras en un producto multiplataforma.
¿vale? Este es el punto en el que nosotros estamos. Entonces, aquí te sugieren muchas cosas. Volvemos a lo mismo. Aquí entra ya nuestra labor como QAs de revisar todos los casos de prueba que nos está generando y muchos de ellos a lo mejor los descartamos o muchos de ellos decimos, uy, mira, voy a añadir uno más que no ha tenido en cuenta esta inteligencia artificial porque esta parte también la deberíamos de probar o esta integración también debería meter un caso de prueba porque esto se integra por detrás. Eso también, porque pues al final a lo mejor esas cosas no es capaz de detectarlas la inteligencia artificial. Pero también una cosa buena es que nos hemos visto con que nos sugiere pruebas que decimos, uy, esto tiene sentido, pero de esto no hemos hablado en la reunión. Necesito levantar la mano y necesito preguntar qué vamos a hacer con respecto a esto. Entonces ahí también nos aporta valor. Entonces volvemos a lo mismo. No es esto lo usamos, lo guardamos tal cual, no lo da la inteligencia artificial, sino que es verificar y revisar todo lo que nos está aportando, enriquecerlo y entonces quedarnos con lo que nos interesa y añadir lo que nos interesa. Volvemos a ganar bastante velocidad, porque no es lo mismo tener que verificar 15 casos de prueba, descartar algunos, añadir más información en otros, a que desde cero te veas con una página en blanco y digas, vale, a ver, voy a empezar a pensar qué pruebas debería de hacer, porque lo más probable es que también se te queden algunas cosas por el camino. Entonces, en este punto, a nosotros nos aporta bastante valor, ¿vale? Y después el siguiente paso en la etapa de diseño es la especificación de los Gherkins, ¿vale? Como comentaba al inicio de la presentación, nosotros utilizamos Gherkin porque nosotros necesitamos tener un lenguaje común, algo que todos entendamos. Entonces yo tengo que entenderlo, desarrollo tiene que entenderlo, consultoría tiene que entenderlo, si entra a plataforma también lo tiene que entender, todos tenemos que tener un entendimiento común. Y eso lo conseguimos con Gherkin, ¿vale? Entonces, el siguiente punto, indudablemente, y esto aquí, pues ya sí que todos lo hacemos, sí o sí, es que nosotros nos apoyamos en la inteligencia artificial para que nos ayude a generar estas especificaciones en este formato Gherkin, ¿vale? El given, when, then, que es pues un lenguaje natural. Entonces, esto es lo que nos genera, ¿vale? Este es un ejemplo concreto del escenario que nos genera. ¿Qué es lo bueno y dónde nos aporta a nosotros también valor aquí? Que al final esto no lo está generando de manera aislada, ¿vale? Yo te he pasado este torso de JSON que tiene un título, una descripción con precondiciones y demás, y genérame aquí el escenario que a ti se te ocurra, sino que esto lo que hace es que tiene como contexto todos los escenarios Gherkins de todos los casos de prueba que ya existen en el producto. Entonces, con eso lo que conseguimos es asegurar una coherencia entre todos los escenarios Gherkin del proyecto, ¿vale? Y asegurar que también reutilizamos steps y evitamos que se generen pues, duplicidades. Entonces, la realidad, pues, todo lo habrán intuido, nosotros utilizamos también Cucumber y también Playwright para la automatización de pruebas, pero si hablamos de Cucumber en concreto, una de las desventajas que históricamente ha tenido es que si tenemos varias personas trabajando sobre un mismo proyecto de automatización, pues a lo mejor para poner un step de necesitamos hacer login, yo puedo poner, tengo que hacer login, otro pone, tengo que iniciar sesión, y al final esto se traduce en dos métodos diferentes con código que hace exactamente lo mismo. Entonces, nosotros con esto lo que conseguimos es que nos proponga escenarios Gherkins que ya están alineados con lo que yo ya tengo en mi producto. Entonces, de alguna manera, me puedo olvidar un poco de esa parte, ¿vale? Que eso era súper importante para nosotros. Entonces, sí que es verdad que al principio, cuando estamos empezando un producto, pues nos tenemos que asegurar de que los primeros Gherkins que vamos generando, que eso los vamos haciendo nosotros, pues establecemos el patrón que queremos seguir para que posteriormente sí que podamos pues ganar en velocidad. Entonces, pues a mí siempre me gusta llamarlo vamos a invertir tiempo. Desde el principio a lo mejor tardamos mucho más en ver bien cómo queremos hacer el Gherkin, cómo queremos hacer los steps, cómo vamos a hablar en este producto, cómo lo vamos a modelar todo para que a futuro la IA entonces verdaderamente nos pueda ayudar. Aquí me gustaría hacer también un pequeño paréntesis porque yo todo esto que voy contando, nosotros tenemos por detrás los prompts y nosotros tenemos una herramienta interna, que era lo que comentaba al principio, y todo esto lo tenemos integrado, ¿vale? Ese contexto el contexto de las épicas que ya existen, historias, al final es porque va a la base de datos y todo lo tiene ahí y toda la información, entonces lo usa como contexto. Pero el que a lo mejor no tenga una aplicación como tal por defecto, o utiliza un Jira o algo así, también existen
aplicaciones low code, no code, como puede ser N8N, donde tú puedes conseguir lo mismo a partir de un chat, ¿vale? Entonces, tú tienes un chat donde le puedes ir diciendo cosas. Dentro de ese flujo le puedes decir, oye, mira, conéctate con esta API de Jira porque quiero que me leas las tareas, ahora quiero que te conectes con estos documentos porque aquí yo tengo información y que utilices todo ese contexto y me generes, por ejemplo, el Gherkin. Eso también se puede hacer si a lo mejor, pues, no aplica conforme nosotros lo tenemos, que es una herramienta hecha a medida. Entonces, simplemente abro, cierro paréntesis para que sepan que esto también se puede conseguir con este tipo de herramientas no code, low code, y ya está, integrándolo con la información que sí que tengan y que puedan usar de contexto. Vale, el siguiente punto en nuestro flujo, en nuestra metodología, en nuestras etapas, es la etapa de pruebas. ¿Vale? Yo aquí tampoco quiero entrar demasiado en detalle porque bueno, indudablemente nosotros hacemos pruebas manuales, nosotros hacemos pruebas automatizadas, pero lo que sí que me gustaría resaltar y varios compañeros pues han tenido charlas sobre esto, han hablado sobre esto y ya han entrado mucho más en detalle y presentaciones completamente orientadas a cómo me puede ayudar a generar código. Nosotros, una de las cosas que hacemos es apoyarnos en Copilot, ¿vale? En el IDE de desarrollo tenemos metido Copilot. Si alguno no lo tiene, yo creo que la mayoría lo tendremos o tendremos algo similar, pónganlo, ¿vale? Es súper importante, nos ayuda muchísimo en la generación de código, indudablemente, siempre revisando qué es lo que genera, porque algunas veces, y lo ha hecho otros compañeros de profesión ayer, pues algunas veces genera cosas que uno dice, esto no es así, pero oye, en otras ocasiones sí que sirve para refactorizaciones, para generación de datos de prueba, para el soporte en la resolución de problemas, de compilación, lo típico que uno dice, uff, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues te ayuda bastante. Entonces yo creo que es importante que ya nos vayamos haciendo a que lo vayamos usando porque al final el desarrollo es lo que utilizan, ¿vale? Entonces, ellos consiguen tener rapidez porque utilizan cosas como Copilot también, ¿vale? Entonces, eso, aquí lo voy a dejar en este punto. Nosotros en este aspecto sí que tenemos líneas de trabajo activas con la parte de automatización, que era lo que decía al principio, pero como todavía no lo vemos lo suficientemente maduro y tenemos incluso un equipo específico que es el que se encarga de montarnos por detrás toda esta parte de inteligencia artificial, pues ellos lo van investigando, pero todas las demás sí que las vemos pues maduras para lo que nosotros necesitamos. Vale, y nos adentramos en la última etapa que yo quería contar, que es la de mantenimiento. Porque alguno estará pensando, madre mía, sí, esto suena súper bien, súper bonito, pero esto se tiene que mantener. Y a lo mejor, o sea, pierdes más tiempo manteniendo todo esto que otra cosa. Es normal, ¿eh? Yo vengo también del mundo de las consultoras y sé que en esos casos también puede no aplicar del todo. Entonces, al final es entendible. Y para nosotros también lo fue, porque podemos tener productos y bueno, proyectos en concreto que igual tenemos más de 1.600 casos de prueba, 1.700 casos de prueba y eventualmente esto se tiene que mantener, porque lo que yo hago ahora, de aquí a un año, ¿quién me dice que, no sé, que la inteligencia artificial a lo mejor se equivocó con algo, no me detectó que una funcionalidad la tengo o un caso de prueba en concreto? Entonces nosotros nos apoyamos en la IA para que nos ayude a detectar contradicciones, ¿vale? Contradicciones a nivel de escenarios, de datos, de precondiciones, ¿vale? De reglas de negocios que están conflictivas. Entonces nosotros aquí tenemos, pues eso, algo que pasamos cada tanto, ¿vale? Ya cada uno, pues cada cuba dentro de los proyectos que va manejando, pues va viendo cada cuánto según su proyecto y el crecimiento que va teniendo, lo va pasando. Y esto lo que hace es procesar toda la información que hay en el proyecto, tanto de épicas, historias de usuario y casos de prueba, no únicamente casos de prueba, para ayudarnos a detectar si existe alguna contradicción, ¿vale? Entonces, esto para nosotros también nos da vida, porque tener que hacerlo a mano, pues oye, eventualmente sprint a sprint, conforme vamos creando cosas, pues sí que vamos detectando otras, pero si no, esto nos da muchísima vida. Yo aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de algo muy pequeño, solo 20 casos analizados, tenemos ejemplos donde son masivos, ¿vale? También es verdad que algunas veces se equivoca, ¿eh? Porque no todo es color rosa. Algunas veces se equivoca y algunas veces te detecta como contradicción algo que uno dice, es que esto no es una contradicción, es que es así. Pero bueno, también aquí la realidad es que hay una labor de ir mejorando ese prompt, conforme va evolucionando la inteligencia artificial y todos los modelos que hay detrás, pues también todo esto va a ir mejorando. Pero por el momento
a nosotros ya nos ayuda, ya nos está aportando valor. Entonces, eso es lo que decía, pues igual no debes de dejar de usarlo porque digas, no, es que me detecta cosas, pero en realidad no son contradicciones, entonces no lo voy a utilizar. No, porque te está aportando igualmente algo de valor y posteriormente va a seguir mejorando. ¿Vale? Y el último punto que quería comentar era a nivel de también un chatbot, ¿vale? Aquí no, los chatbots los llevamos escuchando desde hace años. Nosotros en concreto, para mantener también los productos, incluso ya a nivel general de empresa, utilizamos mucho el chatbot porque al final, como tenemos todo tan estructurado, todos los datos, todo el conocimiento del producto, todo muy estructurado, nos permite un punto donde podamos hacer preguntas, no solo nosotros, sino otros departamentos que igual dicen, yo no voy a navegar por las historias de usuario, por las épicas que me estás contando, ¿no? Eso a mí me estás hablando en chino. Pues este chatbot le ayuda porque de forma muy natural puede hacer preguntas sobre el producto y le va contestando directamente, ¿vale? Pues hacer preguntas de qué funcionalidades tengo disponibles aquí o qué restricción tengo allá o cómo ha ido el último plan de prueba que se ejecutó, cuántos defectos encontramos en el último plan de prueba que se ejecutó en estas fechas. Pues toda esta información, pues de una forma muy ágil también nos permite ahí ayudar bastante, ¿vale? Y ya está. Con esto doy por cerrada la presentación. Espero que, bueno, ha sido muy concreta. A mí me gusta hacerlas así muy directas al grano con ejemplos concretos. Entonces, espero que sirva al menos para dar ideas. Y nada, a ver si hay alguna pregunta. Ivette, muchísimas gracias. Nosotros apreciamos un montón que sean así también directas y así los asistentes puedan ir directos al grano, Sí. a la información más relevante, así que fenomenal. Tenemos un montón de preguntas, tenemos poquito tiempo, entonces voy a priorizarlas por las que tienen más votos, ¿vale? Y en el mismo caso, igual que os he dicho antes con el resto de presentaciones, si queréis trasladarle alguna cosita a Ivette, tenéis su LinkedIn, que es Ivette Vilar, Eso todo es. juntito. Ahora lo ponen mis compañeros también por la sección de preguntas y respuestas para que lo tengáis ahí fijado. Voy a pasarte con esta de aquí que nos dicen, desde tu rol de QA Lead, ¿qué métricas o KPIs han sido claves para medir el impacto real de la IA en la eficiencia del equipo, la calidad del producto y finalmente en esa toma de decisiones objetivas que comentabas antes? Sí, pues mira, nosotros aquí la realidad que tenemos es que nosotros nos basamos mucho también en la velocidad que puede tener el equipo de desarrollo, ¿vale? Entonces está comprobado, y esto ya hay estudios, que a nivel del equipo de desarrollo, la inteligencia artificial les ayuda a ser muchísimo más rápidos, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a la par. Si el equipo de desarrollo tiene que ser más rápido, nos va a liberar funcionalidades de manera muchísimo más rápidas, entonces nosotros nuestro KPI implícito, porque es difícil tener un KPI de me ha ayudado en este porcentaje, porque al final es, si a mí me llueven muchas más funcionalidades, yo tengo que dar respuesta a muchas más funcionalidades. Entonces, si el equipo de desarrollo va más rápido y yo soy capaz de gestionar toda esa rapidez y dar respuesta de la misma manera que antes a todas esas tareas, a todas esas funcionalidades, entonces yo estoy bien, sigo funcionando bien. Si yo no estuviera dando respuestas cuando diríamos, vale, estamos viendo un decremento en lo que nosotros ahora podemos hacer, lo que podemos abordar, la capacidad que podemos tener. Entonces nosotros nos guiamos mucho por qué es lo que está haciendo el equipo de desarrollo, cómo está liberando y cómo somos nosotros capaces de gestionarlo. Sí que es verdad que al principio nos dimos cuenta de esto, una avalancha. No estamos siendo capaces, no estamos llegando, y ahí fue cuando incorporamos todo esto y dijimos, vale, ahora sí que estamos llegando. Ahora sí que estamos siendo capaces de gestionarlo y no nos estamos teniendo que dimensionar. Entonces, KPIs como tal, sinceramente, por el momento no hemos identificado cómo poder cuantificarlo a nivel de calidad, más allá de estamos llegando o no estamos llegando. Nos estamos dando muchas cosas en el backlog o no nos está quedando nada en el backlog. Esa es la realidad que ahora tenemos. Seguramente más adelante, pues sí que cuando todo llegue un poquito a una normalidad, bueno, se asciende un poco más porque esto es relativamente nuevo, nosotros no lo llevamos utilizando desde hace un montón de tiempo, pues ahí es cuando ya igual podemos empezar a meter cosas vamos a cuantificar un poco más. Pero por el momento nos guiamos mucho de desarrollo. Muy bien, vamos a meter alguna preguntita más y terminamos. Pregunta Cristina Mian Sánchez, si tenéis en el equipo de QA un rol específico dedicado a esta interacción con la IA o todo el equipo está formado para poder hacerlo. No, todo el equipo está formado.
hay que tener en cuenta que todo esto que nosotros hacemos con la inteligencia artificial, que esto he comentado y todos los prompts, nosotros tenemos un equipo de I+D detrás que es el que se está encargando de dar forma a todos estos prompts, de todas estas integraciones. Digamos que nosotros ahora mismo somos usuarios. Entonces, nosotros las deficiencias que vamos encontrando, esto no me lo he hecho bien, o esto tal, o fíjate, esta contradicción no me la he detectado bien, nosotros lo que hacemos es colaborativamente apoyarles en, pues igual deberíamos de tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta también el título, o hay que tener en cuenta tal, para ayudarles a que ellos puedan enriquecer el prompt, ¿vale? Entonces, nosotros ahora mismo, como expertos de IA o un perfil concreto de IA, nosotros en el equipo no tenemos, eso está en el equipo de desarrollo. Nosotros somos usuarios y somos consumidores de eso que nos genera y sobre todo somos los que decimos, yo necesito algo aquí. Sí que tenemos conocimientos pues, básicos a nivel de en dónde nos puede apoyar la inteligencia artificial o cuál es el alcance que ahora mismo tiene la inteligencia artificial. Pero la estrategia como tal de inteligencia artificial la llevan desde el departamento de I+D, entonces ahí es donde nos van marcando un poco el vale, sí, esto me lo quedo como una línea de trabajo, pero ahora mismo no es lo suficientemente maduro o esta parte sí que te puede ayudar, entonces lo organizamos un poco de esa manera. Entonces, en realidad, nosotros como automatización, ya es automatizadores, gente de desarrollo y gente que tenga también esa idea de, está la inteligencia artificial ahí. Fenomenal, pues con eso hemos llegado al Ecuador del programa de la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Ivette.